El objeto de análisis es la disonancia cognitiva que persiste en la esfera internacional del béisbol, centrada en la identidad del jugador más dominante de la década de 2020, Aaron Judge o Shohei Ohtani. Este debate, lejos de ser puramente deportivo, se ha convertido en un estudio de caso sobre cómo se valoran los activos inigualables en comparación con la excelencia tradicional. El detonante reciente fue la designación de Ohtani como el número 1 en el Top 100 de jugadores activos de MLB Network, una decisión que inmediatamente fragmentó el consenso global en foros y tablones de discusión. La división es clara y visceral. Un sector clama que la elección de Ohtani es una obviedad estadística y cualitativa. Otro grupo insiste en que Judge, basándose en indicadores ofensivos puros, mantiene una ventaja discernible. La naturaleza de la comparación es inherentemente defectuosa. Se coteja a Judge, un bateador de potencia y defensa de élite, con Ohtani, un activo bidireccional que combina el rol de lanzador y bateador. Los debates se han desarrollado utilizando métricas avanzadas como el WRC+ y el WAR, pero también han sido impulsados por la intuición, con analistas que simplemente concluyen que Ohtani opera en una categoría de valor distinta y autoexcluyente. A continuación, se presenta un resumen de las evaluaciones internacionales sobre estos dos titanes. En el espectro de los analistas que favorecen a Ohtani, la posición es que su capacidad total lo coloca inequívocamente por encima, aunque existe una nota de disconformidad por su reciente movimiento a los Dodgers. El argumento se resume así. Ohtani es el mejor jugador en general, mientras que Judge es el mejor bateador puro. La unicidad y la versatilidad de Ohtani son los factores decisivos. Sin embargo, la facción de Judge responde con datos sobre poder ofensivo. El logro de Judge de conectar 60 jonrones en la Liga Americana es catalogado como una hazaña que podría no ser replicada en los próximos 50 años, estableciéndolo como un verdadero titán colosal. Si la métrica de evaluación se restringe únicamente al poder ofensivo puro, la ventaja se desplaza considerablemente hacia Judge. El análisis del rendimiento de bateo concluye que Judge ha sido consistentemente superior. Su bateo es comparado sin tapujos con el nivel histórico de Barry Bonds, lo que indica que el pico de potencia de Judge es quizás el más destructivo en la era post-Bonds. Se percibe que Judge domina la liga en la faceta ofensiva y que su capacidad para generar carreras es claramente superior. En este sentido, Judge es el bateador más temido de la era actual. La combinación de potencia y habilidad para envasarse de Judge se evalúa como un escalón superior. Si Ohtani fuese solo un bateador, el consenso sería que Judge se llevaría el título indiscutible de número 1. La evolución de Judge, al mantener una potencia descomunal mientras mejora drásticamente su tasa de ponches, es vista como una aterradora manifestación de progreso. Su WRC+ ha superado consistentemente la marca de 200, un territorio históricamente reservado para jugadores de la talla de Barry Bonds. El análisis se complica significativamente al introducir el WAR. En términos de indicadores de contribución total, los picos de Judge en 2022 y 2024 son consideradas temporadas históricamente elite para un jugador de posición. No obstante, el WAR, diseñado para medir la contribución total, presenta una falla estructural cuando se aplica a Ohtani. Ohtani es juzgado severamente. Al no desempeñar defensa y ser catalogado como bateador designado, se le aplica la penalización del BD, lo que reduce artificialmente su valor de WAR de bateo. Judge, al ser un jardinero con capacidad defensiva,
acumula crédito en esa métrica. Esta penalización es aplicada a Ohtani, a pesar de que, en la realidad operacional, está simultáneamente ocupando un puesto de abridor de élite. La injusticia métrica es palpable. Ohtani recibe una penalización por no jugar defensa, cuando su capacidad atlética le permitiría hacerlo, pero se le asigna el rol de BD para preservar su condición de lanzador titular. El análisis debe ir más allá de la cifra bruta de WAR para entender la mecánica interna. El WAR de Ohtani está en desventaja por la penalización del BD, y el hecho de que su valor total se mantenga comparable o ligeramente superior al de Judge es en sí mismo una prueba de su grandeza. Al sumar el WAR de bateo más el WAR de picheo, las cifras combinadas de Ohtani y Judge en periodos comparables resultan ser casi idénticas, con una ligera ventaja para Ohtani. El mero hecho de que Ohtani, operando bajo una desventaja inherente en el cálculo de la métrica, se mantenga a la par con Judge, subraya la inmensidad de su aporte. La paridad aparente en el WAR, una vez descontados los sesgos del cálculo, se traduce en una superioridad efectiva de Ohtani. La eficiencia de Ohtani es un factor no totalmente cuantificable. El hecho de que combine un OPS Plus de 185 con un ERA Plus de 145 simultáneamente es catalogado como un rendimiento descompuesto. La suma del WAR ofensivo y el WAR de picheo lo convierte estadísticamente en el activo más valioso de la liga. Además, la capacidad de Ohtani para ahorrar un puesto en la rotación de lanzadores y otro en la plantilla general confiere una eficiencia operativa que no puede ser totalmente reflejada en las estadísticas tradicionales. Este debate es percibido por muchos como inherentemente absurdo, pues la comparación rompe las reglas fundamentales del béisbol. La pregunta subyacente es si existe otro atleta capaz de lanzar a nivel de as, mientras conecta jonrones a nivel de estrella. Ohtani no tiene parangón actualmente. La clave para entender su magnitud radica en la cantidad de energía consumida en el picheo y la distinta exigencia de habilidades que requiere en comparación con el bateo. La opinión más autorizada se encuentra entre los exjugadores de la MLB con experiencia como lanzadores, quienes articulan mejor la irrealidad del desempeño de Ohtani. Antes de su aparición, la combinación de tales talentos se consideraba humanamente imposible. La única deficiencia de Ohtani es que no existe otro jugador bidireccional. Si lo hubiera, el desempeño anómalo de Ohtani, incluso dentro de esa categoría de monstruos, sería inmediatamente obvio. Sus logros no tienen un precedente claro en la historia del béisbol. Ohtani es simultáneamente un bateador de élite y un as en el montículo. Desde una perspectiva estratégica, Ohtani ofrece un ahorro crucial en la plantilla, tanto en el roster como en la rotación de abridores. Su existencia reescribe las reglas de la construcción de equipos. Es un unicornio sin garantía de sucesores. Ohtani trasciende la definición de superestrella. Es el jugador que ha obligado a redefinir el concepto de valor. Nadie más puede manejar el bateo y el picheo de élite simultáneamente. Judge es un jugador élite dentro del marco existente. Ohtani, sin embargo, es el jugador que destruye ese marco. Es insostenible comparar a este monstruo bidireccional con una superestrella tradicional. Ohtani está forzando a la organización del béisbol a crear una nueva categoría de atleta. Él está logrando lo que hace una década se consideraba imposible. La conclusión más saludable, sin embargo, es que ambos jugadores encarnan un tipo de grandeza distinto.
No es necesario denigrar a uno para celebrar al otro. Es un lujo para los aficionados presenciar a dos atletas de esta envergadura. Sus logros son de naturalezas diferentes. Uno rompe el marcador con su poder. El otro rompe la lógica y los límites de la física deportiva. El debate inevitablemente regresa a la distinción fundamental. Judge puede ser el bateador superior, pero Ohtani es el jugador de béisbol superior en términos de valor integral y talento atlético. Los aficionados estamos presenciando la mejor época del béisbol en la historia reciente, con dos monstruos en su mejor momento. Sharon, el valor de Shohei como bidireccional se encuentra en un dominio que nadie puede superar mediante cálculos simples. Judge es la excelencia máxima dentro del béisbol tradicional. Ohtani es la excelencia máxima como atleta integral. ¿Cómo se comparan a una máquina de jonrones tradicional con un unicornio histórico? La única verdad ineludible es que los verdaderos vencedores en esta rivalidad son los aficionados que tienen el privilegio de presenciar este enfrentamiento histórico.